Él es Rodolfo Marini, con quien vamos a conversar más detalles de esta ley. Abogado, ¿cómo está, Rodolfo? Hola, muy buenos días. Muchas gracias aquí por la invitación a participar de esta entrevista. No, buenísimo. La verdad es que hay muchas aristas que en este minuto emergen cuando comenzamos a conversar del tema, y también dudas y todo lo relacionado con qué sanciones podemos tener. Pero específicamente comencemos por lo más básico, Rodolfo. ¿Qué es la ley No-Chat? Sí, en principio la ley 21.377, conocida, ¿no es cierto?, coloquialmente por todos como la ley No-Chat, es una ley que tiene por objeto principalmente que las personas manejemos atentos a las condiciones del tránsito. Como muy bien pueden saber muchos de ustedes, una de las principales causas de los accidentes automovilísticos es no estar atento a las condiciones del tránsito. Absolutamente. Esta ley lo que busca es modificar la ley de tránsito con la intención de sancionar la conducción de un vehículo manipulando cualquier aparato electrónico, no solamente los teléfonos celulares. Hay muchos quienes piensan que es solamente respecto de los celulares. No. Cualquier dispositivo electrónico digital que no venga incorporado de fábrica en el vehículo, y además, ¿no es cierto?, esto podría ocuparse solo cuando no implique la utilización con las manos, es decir, las manos tienen que estar en el manubrio, y en definitiva lo que estaría permitido es los manos libres, que estos dispositivos, ¿no es cierto?, que implica la no utilización de las manos, justamente como su nombre lo indica. Está muy en boga esta situación porque también entró en vigencia el decreto 73, que especifica lo que se entiende por manos libres. Eso también es importante porque muchas veces no sabemos a qué relacionarnos específicamente, o sea, qué es y qué no, qué es considerado en el minuto de la infracción. Claro, en ese sentido es importante señalar que los dispositivos manos libres deben permitirnos a nosotros manejar el vehículo atento a las condiciones del tránsito, es decir, con la imposibilidad de manejar utilizando algún dispositivo electrónico. No debemos tener las manos en el manubrio. Eso es lo central de estos dispositivos manos libres. Perfecto. ¿Y qué acciones, Rodolfo, implica la infracción de la ley No-Chat? Sí, la nueva modificación de la normativa, ¿no es cierto?, de ley de tránsito, que establece justamente que pueden prohibirse ciertas acciones con el teléfono que digan relación con la manipulación de algún teléfono celular o cualquier aparato de telecomunicaciones, cualquier aparato también electrónico, un tablet, etcétera, que el conductor no puede ocupar. Es decir, los pasajeros, el copiloto, ellos sí pueden, ¿no es cierto?, utilizar estos artefactos. Ahora bien, ¿qué acciones no puede hacer el conductor? Todas aquellas que impliquen la manipulación de algún aparato electrónico, por ejemplo, llamadas, tomar fotografías, enviar mensajes de texto, en general cualquier concepto o cualquier acción, mejor dicho, que involucre el concepto de manipulación. Lo que está castigado acá es la manipulación del aparato, precisamente. Quiero aprovechar también la oportunidad de decir que esta ley lo que viene a hacer es a cambiar la sanción, agrava las multas, ¿ya? En este sentido, de ser una falta grave pasa a ser una falta gravísima. Y en ese sentido, ¿qué significa eso? Que lo que nos importa, ¿no es cierto?, a todos los chilenos desde el punto de vista de la sanción. Significa que la sanción puede ser entre 80.000 pesos a 166.000 pesos aproximadamente, y además puede existir, ¿no es cierto?, una suspensión de la licencia de conducir entre 5 y 45 días. Y atentos que si es que hay reincidencia, la suspensión puede ser desde hasta 90 días, y la reincidencia se entiende como, por ejemplo, las infracciones gravísimas dentro de los últimos 12 meses. Mira, qué importante lo que estás diciendo, un poco para tomar atención y tomarle realmente el peso de lo que podría significar una infracción y también tenerlo. Pero lo más relevante de esto, y recordar que todas estas leyes están efectivamente puestas e impulsadas para protegernos y protegernos de accidentes, sobre todo graves, que han sucedido. Tenemos una lámina, Rodolfo, que podemos revisar, que está relacionada con la accidentabilidad y los siniestros que están relacionados con el uso de estos aparatos. Mira, ahí tú nos puedes ir mencionando y explicando cómo se dan estas cifras. Claro, en ese sentido, en virtud de esas cifras, es muy, muy relevante, porque si uno se pone a analizar los otros países, cómo esto está regulado en el mundo, el grave problema, ¿no es cierto?, en virtud de estas cifras, que claro, nosotros podemos ver lo que dice relación con los siniestros, los fallecidos, ¿no es cierto?, que se han causado en virtud de los siniestros, y en ese sentido, la principal causa, o una de las principales causas de siniestro, es justamente no estar atento a las condiciones del tránsito. ¿Y qué implica no estar atento a las condiciones del tránsito?
usando un celular, los expertos señalan que tiene el mismo efecto que estar bajo el estado de ebriedad. Conduciendo, Claro, o sea, el zigzagueo y en definitiva todas las consecuencias graves que puede traer aparejada esta situación. Mira, realmente las cifras, sobre todo como hemos ido avanzando, son impresionantes. Y lo peor es que son cosas que se podrían haber evitado, accidentes que podríamos haber evitado y que no lamentar ni fallecimientos ni tampoco lesiones graves que pudiesen existir a terceros. Ahora, Rodolfo, volviendo un poco al tema de la utilización de los aparatos y de la ley no chat, ¿hay algún tipo de aparatos que sí podamos utilizar? Sí, en ese sentido es importante señalar que no se puede utilizar ningún aparato electrónico que implique la manipulación del mismo. ¿Qué es lo que podemos usar nosotros? Es lo que dice relación con aquellas aplicaciones que se activan por comandos por voz. Es decir, por ejemplo, si yo quiero utilizar, vamos a dar un ejemplo, claro, Google Maps, porque no sé dónde voy a dirigirme, lo que yo debo hacer es activar el Google Maps, ¿cierto? Antes de comenzar el trayecto, antes de comenzar a conducir, y con los comandos, con las instrucciones por voz. Yo no puedo en ningún caso, en definitiva, manipular el aparato electrónico. Entonces, lo que sí estaría permitido son los dispositivos manos libres, que no implican la utilización de estos dispositivos con las manos, es decir, hay que tener las manos ambas en el manubrio, y en definitiva tampoco, también estaría permitido, las aplicaciones que digan relación con activación por comando por voz. Ustedes saben que la tecnología está muy avanzada en este sentido, desde dispositivos en Google, como en iPhone, claro, Android y iPhone, existe esta posibilidad de justamente dar alguna instrucción mediante voz o escuchar alguna instrucción, ¿no es cierto?, de la señalética, del camino, de las instrucciones de cómo llegar a mi destino. Claro. Ahora, ¿qué pasa, Rodolfo, si necesito, por ejemplo, en extrema necesidad, necesito ocupar el WhatsApp o soy Uber, por ejemplo? Muy buena pregunta, porque esto ha traído fuertes implicaciones, claro, o consecuencias respecto a los trabajadores, ¿no es cierto?, de aplicaciones, que a propósito también hay una nueva ley que, sí, que entró en vigencia hace poco tiempo, que es la ley Uber, también es un tema bastante interesante, pero en relación a esto, lo que debe hacer, primero que todo, señalan que las personas que trabajan en Uber o en aplicaciones móviles no se les aplica esta ley. Falso, eso es un mito. La ley es igual para todos. ¿Qué debe hacer una persona que trabaja en una aplicación para utilizar el celular? O si yo estoy conduciendo y quiero utilizar el celular en una emergencia, lo que debo hacer, en definitiva, es detenerme, estacionarme, apagar el motor y ahí poder utilizar el aparato telefónico o el aparato electrónico que yo desee emplear. Recuerden que estacionarse no implica parar, detener el vehículo y con el motor encendido. El motor debe estar en principio apagado. Ah, perfecto. No simplemente que dejemos la luz intermitente, o sea, las luces de estacionamiento y de ahí nos quedemos ya. Claro, ahí hay un punto súper importante y qué buena la precisión, porque, por ejemplo, uno acostumbra a ver en el trayecto, en la ciudad, cuando va manejando, hay luz roja, o sea, el paso, y de repente una persona está manejando y utilizando el celular, se detiene, porque es luz roja, ¿no es cierto? Utiliza el celular y en definitiva ya la luz cambió y la persona sigue ahí, y vienen los bocinazos de atrás, etcétera. Claro. Y en definitiva, estar detenido en una luz roja, si hay un carabinero ahí, efectivamente no puede sancionar. Claro. Justamente debido a que no se puede utilizar el celular en un acto de conducir. La única forma de utilizarlo es detenido el vehículo estacionado, saliendo, ¿no es cierto?, de la pista y en definitiva con el motor apagado. Y con el motor apagado, eso es muy importante, no detenernos y dejar las luces encendidas nada más. Ahora, hemos hablado de automóviles, Rodolfo, sin embargo, ¿qué pasa con las motocicletas? Súper buena pregunta también desde ese punto de vista. Vehículos, ¿no es cierto?, motorizados como también no motorizados. En este sentido se aplica para todos. Efectivamente la ley se aplica para todos. Uno también acostumbra, por ejemplo, yo soy ciclista también, trato ahí de empeñarme en el deporte y me he topado muchas veces, he estado en hartas ocasiones a punto de chocar con personas que están en la bicicleta y tienen la habilidad, no sé cómo, siempre me he preguntado eso, de que no pueden estar sin las manos en el manubrio de la bicicleta y van manejando con el celular en las manos, solamente con el equilibrio, y justamente eso también está sancionado, o sea, tanto para bicicletas, para motos, para autos, en definitiva para todo vehículo.
Claro. Mira, me estoy poniendo en el caso ahora en la situación, por ejemplo, ya yo voy en el vehículo automóvil, ¿dónde debiera llevar mi teléfono en caso que no, para no arriesgarme una infracción, por mucho que no vaya hablando, que no lo vaya utilizando? Pero lo podría dejar ahí encima, voy a ser cuestionada, me imagino. Muy buena pregunta. En este sentido, en primer lugar, la ubicación del teléfono no debe tapar ninguno de las, ¿no es cierto?, instrucciones que el vehículo, si es digital, ¿no es cierto?, el comando que tiene el vehículo no debe tapar ninguna información que sea relevante para la conducción. Es decir, la pregunta que me han hecho muchas veces es, ¿está prohibido el portacelular? Claro, no está prohibido el portacelular. No está prohibido el portacelular. Lo que sí está prohibido es que tape, por ejemplo, los velocímetros, las instrucciones, ¿no es cierto?, relativas al vehículo, al kilometraje, etcétera. Pero no está prohibido el portacelular. Lo que está prohibido es manipular el celular en el portacelular o en el imán. No sé si también alguno de ustedes ha empleado ese dispositivo, que es un imán que, ¿no es cierto?, se adosa. En definitiva, eso no es posible. En otros países, y esto se los paso como dato, obligan a tener el celular en una bolsa. O sea, incluso los fiscalizadores, ¿no es cierto?, se acercan al vehículo y dicen, ¿dónde tiene el celular? Ya, en la bolsa. Perfecto, cumple con la normativa. O sea, acá en Chile todavía no llegamos a eso. ¿Y por qué hemos tenido que llegar a esto? Justamente porque, en definitiva, las principales causas de accidentes de tránsito es justamente no estar atentos a las condiciones del tránsito, y nosotros como país somos muy fanáticos, por no decir adictos, del celular, pero no del celular propiamente tal. Los estudios indican que somos adictos a las aplicaciones, porque como ustedes bien saben, antiguamente los celulares se utilizaban para hablar por teléfono, ese era el origen, pero ahora el mayor empleo son las redes sociales, el WhatsApp, ¿no es cierto?, Facebook. Hay gente que contesta los correos electrónicos, hay cifras súper importantes ahí, donde personas contestan correos electrónicos manejando, incluso en autopistas. O sea, ahí ya, bueno, el tema de autopistas ya es otro tema, pero ni siquiera, no es entendible en ningún caso, pero muchas veces en semáforos, luces o en tacos, era bien común ver a personas en los vehículos del lado utilizando estos aparatos. Sin embargo, eso ya no se puede por ley, ya no se puede hacer nada, y tiene su justa razón del resguardo de la salud y del bienestar de toda la comunidad. Rodolfo, ¿qué sería permitido, cómo no sería permitido hablar por teléfono, por ejemplo? Sí, para hablar por teléfono, por ejemplo, a mí me gustan mucho los ejemplos y ser dinámico en la información. Sí, porque en ese sentido, por ejemplo, hay que ser práctico, porque la gente, ¿no es cierto?, las personas, los televidentes que están, ¿no es cierto?, viendo, en definitiva, no entienden la ley en un lenguaje tan complejo como está. Hay que tratar de acercar a la ciudadanía el derecho. Y en ese sentido es muy importante, por ejemplo, uno puede ver, o incluso uno lo ha hecho, porque en este caso uno también tiene que hacer un mea culpa, que en alguna oportunidad lo hizo, ¿no es cierto? Tener el teléfono en su regazo, ¿no es cierto?, en las piernas, mientras va manejando con altavoz, eso no está permitido. O sea, en este sentido, la única forma de poder hablar es con un dispositivo manos libres, o si es que tiene el dispositivo Bluetooth de fábrica del vehículo también, de esa forma, que no implique la utilización, la manipulación. Ese es el verbo rector de la norma, la manipulación. Eso está prohibido. Entonces, cualquier situación que implique la manipulación para comunicarme no se permite, solo a través de manos libres o los dispositivos que vengan incorporados de fábrica en el vehículo, que son, por ejemplo, el sistema de Bluetooth. Pero, por ejemplo, manipular la pantallita del vehículo, que también esa es una pregunta que me hacen de forma cotidiana, tampoco eso está permitido. Claro. Mira, bueno, la verdad es que son varios temas los que uno va relacionando y va teniendo que cambiar también las formas de cómo hacerlo. Rodolfo, yo te veo ahí muy serio, con corbata, y es la noción que todos tenemos de los abogados, pero me contaron por ahí que tú eres especialista en TikTok. ¿Es verdad eso? Te ríes solo, es verdad. No, sí, es que miren, en estos tiempos yo tengo la siguiente frase: un abogado que no es digital no es abogado. Estamos en un tiempo, ¿no es cierto?, donde prima la comunicación, donde priman, ¿no es cierto?, las redes sociales, las tecnologías de comunicación, de información, y en ese sentido, claro, yo me veo muy serio, y en definitiva estoy así porque también tengo audiencias por la mañana, día a día, pero claramente el fondo central de mi motivación es justamente eso: acercar el derecho a la ciudadanía, empoderarnos, porque siempre yo he dicho que conocer el derecho es el primer paso para defendernos, y en ese sentido las redes sociales, por ejemplo TikTok,
nos sirven justamente para también aproximarnos al conocimiento, y qué mejor que aprender, ¿no es cierto?, colaborativamente para conocer nuestros derechos, y esa es mi intención también. Así que tenemos ahí cuenta en TikTok, en Instagram, Facebook. Y aquí me soplaron que tenemos algunos TikTok tuyos para verlo, así que atentos todos nuestros televidentes, porque vamos a revisar los TikTok de nuestro abogado Rodolfo Marín. Llegó el momento de saber cuánto es el mínimo de pensión de alimentos que se debe pagar en Chile hoy en día. Primero que todo, recordemos que las pensiones de alimentos, de acuerdo a la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, deben fijarse en UTM. Y consideremos que la UTM al mes de marzo es el equivalente a 55.537 pesos. Entonces, si solo tienes un hijo, debes pagar como mínimo por pensión de alimentos el equivalente al 40% del ingreso mínimo remuneracional, que actualmente equivale a 140.000 pesos, y que en la UTM al mes de marzo equivale aproximadamente a 2.52 UTM. Y si tienes más de un hijo, por cada hijo debes pagar como mínimo por pensión de alimentos el equivalente al 30% del ingreso mínimo remuneracional, que actualmente equivale a 105.000 pesos, y que en UTM al mes de marzo equivale a 1.89 UTM aproximadamente. Y como siempre hemos dicho, este es solo el mínimo a pagar por pensión de alimentos, porque el máximo es el 50% de los ingresos que recibe aquel padre o madre que no tiene el cuidado personal de sus hijos, el llamado alimentante. Y no olvidemos que para calcular cuánto es lo que debo pagar por pensión de alimentos, se debe tener presente a lo menos tres aspectos: las necesidades de los hijos, en segundo lugar la capacidad económica de los padres, el que gana más aporta más, el que gana menos aporta menos, y también la existencia o no de más cargas familiares. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Buenísimo, y vamos, te felicito, de verdad. Mira, tenemos más videos de TikTok que podemos revisar del abogado, porque hay uno que aquí yo estoy viendo que no es de la pensión de alimentos, que es la que acabamos de ver recién, sino que en el error de los precios del derecho al consumidor. A ver ese. A ver, veámoslo. Encontraste una super oferta de un producto a un precio absolutamente rebajado en la página web de una tienda comercial. No dudaste un minuto siquiera y como un campeón hiciste clic y compraste, pagaste por él. Pero luego te llegó un correo electrónico diciendo: tuvimos que anular la compra y hacerte la devolución del dinero porque había un error en el precio debido a problemas informáticos en la página web, o sencillamente porque no había stock. Te suena conocida esta historia, ¿no? La oferta, desde el minuto en que se realiza por la empresa, debe ser respetada hacia los consumidores, sobre todo si el consumidor terminó aceptando esta oferta, dio su consentimiento y pagó por el producto que el proveedor ofertó, incluso si el proveedor dice que es erróneo. La Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores establece en su artículo 12 que todo proveedor de bienes o servicios está obligado a respetar los términos, las condiciones, las modalidades conforme a las cuales se ofreció o se acordó con el consumidor la entrega de un bien o la prestación de un servicio. Por otro lado, el artículo primero número 4 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores establece lo que se entiende por publicidad, y por esta se entiende a la comunicación que realiza el proveedor por cualquier medio que sea idóneo para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar también un bien o un servicio, entendiéndose incorporadas al contrato todas las condiciones objetivas que estén contenidas en la publicidad hasta el momento de celebrar el contrato. Entra el precio. El artículo 13 de esta ley señala que los proveedores no se pueden negar de forma injustificada a la venta de bienes o prestación de servicios que estén comprendidos en sus giros en las condiciones ofrecidas. Y el artículo 23 señala que comete una infracción a las disposiciones de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores el proveedor que en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa un daño, causa un menoscabo al consumidor debido a faltas, debido a fallas, debido a deficiencias en la calidad, en la cantidad, en el peso o la medida del respectivo bien o el servicio. Así también lo ha señalado parte importante de la jurisprudencia, que en estos casos establece que la empresa es la responsable de las deficiencias administrativas o informáticas que se ven reflejadas en el contenido o la funcionalidad de la página web, dado que hacen creer, generan una expectativa en el consumidor que podían adquirir ciertos productos a un determinado valor. Si eres víctima de esta situación, la primera recomendación es que reclames en la empresa. Lo más probable es que la empresa no te va a dar una respuesta satisfactoria, pero si lo hace, qué mejor
Si es que no te va bien en la empresa, reclama en el Servicio Nacional del Consumidor. Muchos de ustedes me dirán, no, el Servicio Nacional del Consumidor no tiene las facultades para sancionar a las empresas. Pero ojo, te puede servir como un antecedente para una futura acción judicial. Y además, suspende los plazos para hacer efectivas las acciones en el juzgado de policía local. Ya pues, no dejes que te atropellen. Buenísimo, te pasaste, Rodolfo, de verdad me golpeaste. Muchas Aplauso, increíble, bien. Y ¿saben qué? Te pueden buscar en la página web www.rodolfomarin.cl, en TikTok también como abogado @rodolfomarin.cl y todo tu TikTok y también Instagram y todas tus redes sociales. De verdad, gracias por enseñarnos y compartir también tu otra faceta, Rodolfo. Me gustó mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Instagram. Buenísimo, así que me imagino que respondes las dudas y todas las consultas también que te hacen a través de la página. Sí, efectivamente, esa es la idea. Buenísimo, bueno, agradecerte todo lo que nos has comentado hoy día, dejarte invitado también para otra oportunidad, para ir avanzando en los temas que la verdad llevarlos a terreno y entenderlos de mejor manera siempre es útil y siempre nos hace falta. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, saludos también a todos los televidentes y un gran abrazo, estamos ahí en contacto. Buenísimo, un tremendo abrazo para ti, que tengas una linda Muchas jornada. Gracias. Así, Y nosotros nos seguimos acá sin el celular en la mano manejando. Recuérdelo, no está la ley no chat, así que tenemos que estar todos atentos, ya vigente, pueden tener cualquier tipo de infracción con nosotros.